Boku no Kokoro. La fantasía esta vez es, ¿qué pasaría si fueras un adolescente socialmente inadaptado que atrajo a la chica más sexy de la clase, y ella es medio autista? Con toda seriedad, lo que me hizo interesarme en la serie desde el principio es el ángulo neurótico de los protagonistas. La única razón por la que la historia es posible es porque los personajes son tan neurodivergentes entre ellos. Una característica definitoria de las buenas comedias románticas de anime es ver cómo se desarrollan los dos protagonistas principales a lo largo de la historia tanto juntos como individualmente. Aunque Ana sea quien tira del carro durante gran parte de la historia, la única razón por la que no se hacen novios es porque el personaje principal es un niño horriblemente inseguro y ansioso. Kyotaro tiene que cambiar para que su relación sea posible, porque donde él está al comienzo de la historia es demasiado frágil emocionalmente para que haya algo saludable. Tiene que aceptar quién es y aceptar la posibilidad de que a la gente le pueda gustar eso. Si bien no me identificaba por completo con el personaje principal en todas las situaciones, había momentos en los que Kyotaro malinterpretaba un evento de una manera demasiado negativa, y me recordaba un poco a mí cuando tenía su edad. Esto me hace apreciar lo que la autora estaba tratando de hacer con su personaje principal. Si bien hay menos que decir sobre Ana Yamada, también es bastante buena. No es impotente ni imponente, es bastante proactiva en sus sentimientos, pero también bastante considerada. A veces trata de ser sutil, pero también es muy torpe e incómoda. Ella no es irónica en la forma en que muchas chicas de anime extravagantes intentan ser. Ana es una niña, por lo que gran parte de sus intentos de romance se reducen a una combinación de investigación en Internet, representaciones en los medios y conjeturas. Bromeé sobre su autismo antes mencionado, creo que en cierta manera Ana sigue siendo normal y, de hecho, la serie hace todo lo posible para que así sea. Pero, ella es una norma extraña, una que sobrevivió gracias a su educación excepcional y su buena apariencia. En relación con Ana, otra cosa que elogiaré es su sutil escritura de personajes, aunque muchas eso queda enmascarado. Al principio, hay un momento en el que Ana le pide a Kyotaro que le preste su abanico de papel y le dice lo bien que huele el abanico. Kyotaro explica que no tiene un ventilador perfumado cuando se acercó a Ana para comprobarlo. Y aunque Kyotaro estaba demasiado distraído por lo hermosa que era Ana para darse cuenta, el único olor que podía tener el ventilador era de Kyotaro. Y aunque su intento no funcionó, fue entonces cuando me di cuenta de que a la mangaka realmente le importaba crear esos escenarios extravagantes y que debería prestar atención cuando Ana hace este tipo de cosas estrambóticas. Me encantan esas cosas, y Boku no Kokoro está lleno de ellas. Para hablar un poco sobre los aspectos más técnicos, la serie en general parece bastante sólida. Si bien la dirección y el trabajo de diseño de personajes no son nada del otro mundo, está animado de manera bastante competente y el espectáculo se ve realmente bien en algunas escenas destacadas. Kensuke Ushio hizo la banda sonora, por supuesto que no es Koe no Katachi, pero hay algunas pistas en la banda sonora que llegaron a un grado tan satisfactorio y realmente capturan lo que hace que esas escenas sean importantes para el protagonista. Boku no Kokoro es en gran medida bastante simple fuera de lo que describí. No es completamente insípido, pero tampoco es la gran revelación, aunque no intenta serlo. Boku no Kokoro está tratando de hacer algo distinto y especial en el panorama de comedia romántica cada vez más sobresaturado. Puedo decir que estoy bastante satisfecho con lo que vi. Senryu Shoujo. La serie logró cautivarme con su encantador elenco de personajes. La personalidad de Nanako es la de una chica amigable, de mente muy abierta y dispuesta a aceptar a cualquiera como amigo, incluido el exdelincuente Eiji. A lo largo de la serie, Eiji es retratado como una persona incomprendida por los demás debido a su apariencia intimidante. Como miembros del club de Senryu, podemos ver desde adentro su relación. Hay muchos chistes entre los dos, pero al final del día, se demuestra que se preocupan mucho el uno por el otro. O quizás sea más de lo que parece. Alguien tan tonto como Eiji no se da cuenta de los sentimientos de Nanako por él. Como una comedia de la vida, este anime está lleno de momentos de humor. Nunca dejan de tener oportunidades para burlarse de su relación. En el mejor de los casos, podemos ver sus verdaderas personalidades detrás de su capa exterior. Mientras tanto, tenemos otros personajes como la presidente del club de Senryu, Amane Katagari. Un chiste recurrente en la serie es cómo intenta emparejar a Eiji y Nanako para que pasen tiempo a solas. De manera similar, a Koto Otsuki, la amiga de infancia de Eiji, le encanta burlarse del dúo cada vez que tiene la oportunidad.
El humor es recurrente para que el público se mantenga entretenido. Esto también se extiende a la adivina Tao Hankai, conocida por su extraña personalidad. Creo que cuando nos presentan a la mayoría del elenco, siempre hay alguien en quien fijarse. Como último personaje está Kino, otra chica que se comunica de forma no verbal. Se comunica a través del dibujo, es tímida pero siempre hace el esfuerzo de comunicarse con los demás. Puede parecer una manera poco orgánica de comunicarse la suya, pero la serie le da el dinamismo necesario y es interesante tener a otro personaje tan excéntrico como Nanako. Es muy divertido observarla y encaja a la perfección en esta serie. En esencia, Senryu Shoujo es un anime tranquilo que depende mucho de la química de sus personajes que de la narración. No es necesario ni debería ser lo que nadie piense en lo que significa este anime en cada episodio. La comedia a menudo se siente muy directa y aún más personajes obtienen sus propios momentos en la pantalla. Esto incluye al padre de Nanako con sus propias fantasías incomprendidas o la densidad de Eiji. Definitivamente habrá una audiencia que encontrará este tipo de humor infantil y mal ejecutado. Pero bueno, a mí personalmente me gustó. Las coloridas imágenes brindan una excelente apariencia a los temas de la serie. Al principio me sentí cautelosamente optimista, pero a medida que se emitieron más episodios, el programa demostró ser un festival visual. Studio Connect logró capturar el entorno de la vida escolar con una sensación de serenidad. Mientras tanto, los diseños de personajes se hacen cuidadosamente para que coincidan con el aspecto del manga. Los personajes más notables son Nanako y Eiji por sus diseños muy contrastantes, pero cualquiera que los vea por primera vez debería ver fácilmente que también combinan con sus personalidades. Las expresiones de los personajes también son una característica importante que logra comunicar los sentimientos de los personajes. También se incluye el inevitable episodio del traje de baño. Por mí se lo podrían haber ahorrado. Admito que los cortos no son realmente mi tipo de anime favorito. La mayoría de las veces, sufren el desarrollo de la historia por culpa de su reducida duración. Sin embargo, Senryu Shoujo nunca confía en que la narración sea especial. En cambio, tiene este círculo creativo de personajes que mantiene cautivado al público. Pueda que al inicio cuesta, pero una vez que uno entra en la corriente, querrá más y más. Yuru-Kam. Si bien su núcleo general está integrado en varios géneros que se superponen entre sí, Yuru-Kam logra contener suficientes características definitorias que le permiten destacarse de muchos otros animes de su estilo. Hay un enfoque claro y distintivo por el paisaje y la atmósfera, construyendo y enmarcando dichos paisajes con un notable nivel de delicadeza, mientras que al mismo tiempo ignora las convenciones típicas tanto de la parte de la vida como del crecimiento de personaje, tomando su historia simplista basada en personajes y dotándola de un grado de credibilidad y honestidad emocional. Por encima de todo, el único aspecto que logra acentuar y elevar constantemente a Yuru-Kam es su banda sonora, y aunque su opening es una pista de J-pop típica pero bien producida, el resto de la banda sonora es mucho más atípica. En particular, enfatiza el uso de la mandolina y el banjo, y si bien este estilo de música generalmente se etiqueta como bluegrass o americana, está lejos de ser del género estadounidense. Más apropiadamente, otro nombre arcaico para el género, es música de montaña, lo cual es ciertamente apropiado, ya que la mayor parte de Yuru-Kam se desarrolla alrededor del monte Fuji, y así como el banjo aparece como motivo auditivo a lo largo de la serie, el monte Fuji logra establecerse correspondientemente como un motivo visual recurrente al final del episodio inicial. Extendiéndose mucho más allá del hito reconocible del monte Fuji, los paisajes de Yuru-Kam son tan reflexivos como su banda sonora. Una forma importante de lograrlo es a través del hecho de que al tratarse de una serie centrada en el camping, un gran número de escenas tienen lugar de noche o al final de la tarde. Lo que significa que la luz es mucho más escasa, lo que a su vez permite que la animación ponga énfasis adicional en ciertos aspectos y puntos dentro de un cuadro particular, un método que se ve agravado a través de la cinematografía. Esto se refleja en la proxémica, que utiliza las limitaciones proporcionadas por la iluminación para crear cercanía entre los personajes, tanto entre sí como con su entorno, lo que se ejemplifica aún más en el montaje. Al igual que con la cinematografía, el montaje logra enfatizar la cercanía que los personajes tienen entre sí, lo que también logra contribuir a la atmósfera general relajada en la que sobresale Yuru-Kam. En lo que respecta al crecimiento de los personajes, la mayoría de los animes sobre la vida siguen sus ideas básicas. Un grupo de 4 o 5 personajes viven juntos la vida y, en el proceso, terminan aprendiendo algo sobre ellos mismos.
Yurukam se diferencia de esto en que en lugar de centrarse en un gran grupo de personajes, la mayoría de sus episodios solo se centran en dos opuestos binarios, Rin y Nadeshiko. Como tal, es capaz de poner un mayor grado de atención en estos personajes, que pueden seguir la dinámica típica de Manzai, pero se muestran con un nivel de profundidad más significativo que el que normalmente ofrecen los arquetipos de Manzai. Si bien hay sin duda un elemento de humor en Yurukam, está lejos de su propósito principal, y este principalmente se usa para mostrar positivamente sus respectivas cualidades, eligiendo representar cómo dos personas radicalmente diferentes aún pueden disfrutar del mismo hobby que en este caso es la acampar, en lugar de simplemente basarse en simples chistes. Además, muchos animes que tienen el crecimiento de personajes se basan normalmente en un solitario protagonista que no tiene amigos, pero que aprende a abrirse, lo que se trata como algo intrínsecamente positivo. En cambio, Yurukam puede retratar a Rin como alguien con preferencia por la reclusión, pero proporcionándole un sentido de legitimidad y sin hacer que ella renuncie a ello tan pronto como conoce a Nadeshiko, evitando que este aspecto de su personaje se convierta en un obstáculo narrativo predecible. Debido a su compromiso con Rin como un personaje multifacético, cuando ocurren cambios, son mucho más impactantes y emocionalmente resonantes y, lo que es más importante, se sienten legítimos. En su conjunto, Yurukam es una serie bien producida que parte de una premisa bastante simple y le permite llegar muy lejos, principalmente por su excelente atención al detalle en el departamento audiovisual, proporcionándole una sensación de atmósfera incomparable. No sería exagerado sugerir que Yurukam es tan iconográfico y transformador en su diseño que logró hacer más en 12 episodios que lo que ha hecho la Junta de Turismo de Japón en los últimos 50 años. Tatami Galaxy Time Blues Machine. Aunque se sugiere que Tatami Galaxy Time Blues Machine es una secuela de la serie Tatami original, parece estar ambientada en una línea de tiempo alternativa al resto de la franquicia y sigue siendo divertida de ver sin haber visto el original. Para presentar a los personajes hace referencia a escenas pasadas con regularidad, así como a un segmento de Zen 80's Short, Walk on Del. Es ligeramente no lineal para el primer episodio, pero es rápido y va al grano, a la vez que tiene un ritmo lo suficientemente bueno como para proporcionar una caracterización familiar para todos los personajes principales, especialmente Watashi, Ozu y Akashi. Este nuevo ONA se mantiene bastante bien en términos de escritura, dirección y la mayoría de los demás aspectos técnicos. Mientras que Science Saru ha estado publicando series raras como Heike Monogatari y un montón de series o películas de aspecto interesante pero en su mayoría de calidad promedia, especialmente con la renuncia de Masaki Yuasa, esto es razonablemente fiel al antiguo Tatami Galaxy. Quizás el esfuerzo de Yuasa estuvo mejor dirigido y mejor estilizado, pero Shingo Natsume no se queda atrás y Tatami Galaxy Time Blues Machine se destaca en términos de dirección, guión gráfico, etc. Y la actuación de los personajes es muy animada y en su punto. La serie es igual de distinta visualmente, lo que me hace pensar en algún tipo de arte pop, realmente bueno, con tonos algo más apagados y adornos literarios japoneses. Debería resultar inmediatamente familiar para los fans, ya que nos sumergimos en las mismas entrañas del complejo de apartamentos de Watashi a través de Tomás en primera persona, con otra canción asiática de Kung Fu Generation que es tan nostálgica como la anterior. Está el mismo narrador que habla rápido, con típicos diálogos ingeniosos y monólogos, y dado que se trata de una historia de viajes en el tiempo, obtenemos líneas de diálogo muy ingeniosas y buenas como quisiera hablar en feroz oposición, pero no tiene sentido discutir con un hombre de ayer. Series como Monogatari podría aprender de series como esta de cómo hacer buen diálogo y monólogo con substancia, divertido e imaginativo en vez de, literalmente, hablar sobre las piedras o las bragas de una colegiala. Esta es otra de esas series del tipo película dentro de una película, por lo que no sorprende que la composición de la toma sea estelar y que haya un lenguaje visual excelente. Creo que aquellos que estén interesados en el proceso de realización cinematográfica encontrarán un mayor atractivo en esta serie, ya que aborda brevemente todo el proceso de realización de un cortometraje, desde la fase de preproducción hasta el guión, la dirección y el conflicto entre el equipo, actores y ambientes horribles y cualquier otro problema y desacuerdo que surja. No pasa mucho tiempo hasta que comienzan las travesuras del viaje en el tiempo, ya que muchos detalles aparentemente irrelevantes finalmente se reincorporan a la trama con significado. Esto se vuelve un poco complicado, ya que hay muchas pequeñas pistas de episodios anteriores, ya sean eventos o imágenes humorísticas, o escenas enteras de diálogo o comportamiento extraño.
Muchas escenas que uno creería entender adquirirán un nuevo significado y, a menudo, revisamos escenas pasadas desde nuevas perspectivas. Lo que lo hace más complejo es que la mayor parte de la ficción sobre viajes en el tiempo que he visto se centra más en los viajeros en el tiempo o en los personajes normales, pero Tatami Galaxy Time Blues Machine desdibuja las líneas casi por completo. A pesar del humor, hay incluso un poco de miedo y pavor por lo que podría pasar. La tensión de las paradojas que ofrece cualquier buena historia de viajes en el tiempo está ahí, aunque quizás sea demasiado exagerada, lo que aumenta la hilaridad a medida que sucumben a numerosas suposiciones y construyen líneas de tiempo complejas. El episodio 5 ofrece lo que parece ser un final concluyente, y el episodio 6 parece casi un especial desconectado al principio, proporcionando un buen modelo de cómo Tatami Galaxy podría publicarse regularmente como historias cortas, si el autor así lo desea. Quizás el vínculo sea un poco torpe, pero es un gran episodio, y aclara algunos hilos sueltos, conecta bien toda la trama y refuerza el papel de Ozu como instigador y bastardo supremo, aunque extrañamente adorable. Es mucho más sólido de lo que creo que uno podría esperar con una secuela innecesaria. No era una secuela necesaria ni solicitada, pero siempre es divertido ver un elenco tan divertido una vez más. Shinrui Wasuita y Shimashita. Mucha gente ha considerado a Shinrui como un anime muy inteligente y especial, uno que logra impactarlos. También hay mucha gente que llama a Shinrui hipster, tanto en el sentido positivo como negativo de la palabra. Shinrui es una serie extraña y, de hecho, es la cosa más extraña que he visto en los últimos tiempos. Sin embargo, se destaca de la mayoría de los otros animes extraños porque en realidad no hay nada estereotipado acerca de su rareza. Androides, tostadas suicidas y perros robots, entre otros conceptos ridículos, y uno tiene la sensación de que la rareza no se hace simplemente por humor, o simplemente por ser raro. Más bien agrega profundidad a la serie. El arco de Androide presenta otra historia de ¿Sueñan los androides? Pero lo hace de una manera que es a la vez original, y las sociedades de hadas de los episodios 9 y 10. Son análogos a lo volubles que son muchas sociedades a largo plazo. Incluso las muchas ridiculeces dentro del escenario que contribuyen a esto al darle al escenario una atmósfera fantástica y caprichosa. Me imagino que hay muchos fans que aman a Shinrui simplemente por lo diferente que es, pero coincidentemente son las cosas que hacen destacar a la serie. Sin embargo, nada de esto es del todo evidente hasta el episodio 6. Los primeros 5 episodios, casi la mitad de la serie, utilizan una cantidad excesiva de diálogo y sarcasmo inexpresivo. El diálogo da la impresión de que se trata de una mala adaptación de una novela ligera, mientras que el sarcasmo inexpresivo hace que todo el ingenio parezca snob. Es aburrido y no atrae. Ciertamente se pueden encontrar cosas que invitan a la reflexión, pero los fallos distraen mucho como para que realmente importe. La historia de Shinrui no tiene conclusión. No quiero decir que termine en un suspenso. Simplemente no está destinado a llegar a ninguna parte. El objetivo principal de la historia es contar chistes y al mismo tiempo ofrecer un comentario bastante ingenioso sobre temas sociales que van desde el consumismo hasta el crecimiento de los niños. Como tal, si la sátira no es lo tuyo, entonces será mejor que evites a Shinrui porque podría ser una tarea ardua. Si bien la dirección es muy buena, el diálogo es bueno, pero también existe la desventaja del mundo de la serie. Los hechos de cómo exactamente ha declinado la humanidad y qué es exactamente y cómo llegó a existir nunca se explican realmente. Para la mayoría, esto no sería más que un pequeño inconveniente, pero me gusta que las series tengan una construcción del mundo lo adecuada si están ambientadas en un entorno de fantasía. En cuanto a los personajes principales, el personaje principal se llama Watashi, que significa literalmente yo. Puede parecer muy dulce, amable y afectuosa al principio, pero a lo largo de la serie se descubre que es una cínica empedernida haciendo broas descaradas, sobre todo para sí misma, siempre que se presente la oportunidad. Teniendo en cuenta la naturaleza de la historia de Shinrui, sus respuestas son realmente ingeniosas y encajan a la perfección con la naturaleza de la serie. El resto del elenco es también excéntrico, por decirlo menos. El abuelo de Watashi parece bastante estricto, pero puede ser distante y permisivo cuando quiere. El asistente del abuelo no puede hablar, pero es la fuente de la mayoría de los chistes visuales en los primeros episodios. Y, la amiga de Watashi, es una fusoshi arrogante e hiperactiva. Y por último, las hadas. En un segundo son más lindos que dos gatitos acurrucados y al momento siguiente comienzan a surgir pensamientos nihilistas.
Las hadas ofrecen la mayor parte de la alegría ingeniosa y no bromista del diálogo. Sin embargo, no hay que aplicarles ningún tipo de lógica. La animación es magnífica. El exuberante estilo de acuarela con colores brillantes y un juego inteligente con las formas de los objetos es muy divertido de ver y se adapta bien al espectáculo. Sin embargo, el brillo puede ser demasiado alto en ocasiones. La actuación de voz sigue un tono caprichoso y nadie, bueno, excepto el abuelo, supongo, suena ni remotamente normal. Simplemente perfecto para la serie. Un trabajo bien hecho por los actores de doblaje. La música de fondo es bastante olvidadiza. El opening y el ending son pegadizos. A pesar de mis elogios por la alta calidad del diálogo y la caracterización, junto con mi aprecio por la colorida animación, Shinrui todavía se queda corto en dos de las áreas más importantes, una es la que se refiere al mundo y la otra a sus pequeños habitantes adictos al azúcar, las hadas. Para ser honesto, es una cuestión de potencial desperdiciado. My Happy Marriage. Ver My Happy Marriage me sorprendió desde los primeros minutos, aunque no del todo por la animación, acción o diálogo. Más bien me sorprendió lo silenciosa que era la serie, como si de alguna manera se moviera a través de un jardín de pétalos y hojas que caían suavemente. El espectáculo parecía deslizarse a través de su entorno y sus colores, casi como si hubiera residido en el espacio fugaz que se encuentra entre el sueño y el momento justo antes de dormirse. Es difícil creer que una serie que rezuma tanta gentileza pueda tener a su personaje central tan destrozado, tan derribado por las personas que supuestamente la aman, y aún así lograr que fuese decente sin ser demasiado artificial como fácilmente podría haber sido. Para mantenerse en armonía con la tranquilidad del espacio, la protagonista, Miyo también es silenciosa, aunque no por comodidad o calidez. Su tranquilidad surge de una negligencia por parte de su padre. Su autoestima es pisoteada implacablemente una y otra vez por una hermana y unos padres que no la aman. La consideran un bien indeseable sin poderes sobrenaturales propios, alguien cuyo sentido de valía está únicamente vinculado a si hace las tareas de la casa. Siempre encuentran algo malo en lo que hace. Miyo, como producto de su hogar sin amor y la era en la que se encuentra, se encuadra como un personaje sin una salida discernible. Es entonces cuando se anuncia que se casará con Kudo Kiyoka, líder de la unidad sobrenatural y sujeto de muchos rumores poco halagadores sobre su trato pasado hacia otras prometidas, parece que comenzará el amanecer de otro ciclo de trato horrible. Aunque como nosotros y la propia Miyo comenzamos a descubrir que hay muchos aspectos de la vida y la personalidad de Kudo que no reflejan para nada los rumores. Es como Miyo en ese sentido, el yo real que es completo y autorrealizado dentro del ámbito de las presunciones y los antagonismos forzados de los demás. La principal diferencia es que Kudo está bastante seguro de sí mismo, mientras que Miyo no. Debido a que Miyo aún no está en esa etapa, cada paso en su viaje personal está lleno de colisiones mentales entre la actitud de su antigua familia y la presencia continua en su vida, filtrándose en su autopercepción y tratando de ser una buena esposa para no ser rechazada por su nueva familia. La serie evita el peligro de arreglar completamente a Miyo cuando el hombre entra en su vida. Tanto en sus acciones como en sus palabras, Kudo deja claro que no es capaz de sanar mentalmente a Miyo y absolverla de todas sus preocupaciones y aprensiones. En cambio, se muestra más como un pilar en lugar de interferir activamente, interviniendo solo en los momentos en que está totalmente justificado y estando gentilmente ahí para ella, escuchándola y apoyándola. Después de todo, no se puede esperar deshacer años de abuso y no tener algún tipo de impacto persistente. No es suficiente para Miyo alejarse de la familia Saimori, aunque eso sin duda ayuda. Miyo tiene que dar esos pasos por su propia voluntad y bajo su propia fuerza de voluntad, y el viaje hacia eso, aunque largo y lento, nos permite ser testigos de la transformación de un personaje ante nuestros ojos. Y de la misma manera, la relación entre Miyo y Kudo también se transfiere. Mientras que My Happy Marriage se trata aparentemente sobre Miyo, el corazón de la historia reside en Miyo y Kudo, por separado y juntos, cada uno ayudando pasiva o activamente al otro a ser mejor. Pero a medida que su relación crece, el mundo en el que residen como pareja también comienza a crecer. Al hacerlo, la mediación entre lo sobrenatural y lo natural comienza a desequilibrarse. Dentro de la dramaturgia suceden eventos que, dentro del universo de la serie, son sin duda significativos y de una gran gravedad, pero nunca parecen tener la delicadeza necesaria para aterrizar con el peso contundente que el drama anterior logró transmitir.
Lamentablemente, los nuevos personajes y la dimensión social se alejan de la relación de Miyo y Kudo e introducen varios hilos nuevos que están destinados a tejerse en un tapiz más hermoso. Los colores y las costuras no riman del todo entre sí. Con solo 12 episodios en su temporada, muchas de las ideas introducidas a lo largo de la serie, tanto en su primer arco como en sus desarrollos posteriores, nunca parecen fusionarse en un todo integrado adecuadamente. La participación de Kudo con los fenómenos sobrenaturales parece indiferente y solo se vuelve vagamente relevante cuando surge la necesidad, todo a pesar de que se dice que su deber es muy importante para mantener a salvo la ciudad. Algunas cuestiones de caracterización también dejan al elenco ampliado con una caracterización buena en teoría, aunque no del todo en la práctica. Se mueve demasiado rápido, por lo que la calidez ambiental que cubrió e incluso los momentos más sombríos y desmoralizadores de los primeros episodios nunca podrá aferrarse a nada sólidamente a este ritmo. En su esfuerzo por mostrar cuán vasto puede ser su mundo, la serie reorienta su centro emocional para que fuera menos sustancial de lo que era antes. Todavía está presente en sus fragmentos, con Hazuki y Yurie, pero se siente menos lírico cuando se lo toma en su totalidad. Se siente menos sobre la relación de Miyo y Kudo y más sobre un mundo en el que estas dos personas son importantes. Perdió su brillo a medida que avanzaba, convirtiendo su brillo en algo más apagado. Y es una pena. El espectáculo tiene un hermoso movimiento en su caminar, con su hermosa sensibilidad al color, la luz, los entornos y las pocas veces que necesita para lograr algunas apariencias de acción. Cuando todo se alinea, logra encender una llama suave que lentamente brilla cada vez más, transmitiendo su sentimentalismo con calidez y delicada dulzura. Sin embargo, con una llama tan delicada, la más mínima brisa puede apagarla. Al igual que las ideas equivocadas de Miyo sobre cómo ser una esposa adecuada, la serie parecía tener una idea equivocada sobre cómo orientar o priorizar mejor su drama a medida que avanzaba. Despertó de su estado de ensueño y entró en algo donde el mundo exterior más frío entró intrusivamente. Parece que, al igual que Miyo, más Happy Mariase aún no había llegado a ese punto. Daimon. Dejar tu ciudad natal y explorar un mundo nuevo, ya sea en la ciudad o en el país, en un estado vecino o en una nación completamente diferente con su propio idioma, puede cambiar una vida. Las creencias se cuestionan e incluso se cambian por algo completamente diferente, y podemos terminar sintiéndonos personas completamente diferentes. ¿Qué tiene eso que ver con Daimon? Es cierto que pasamos la mayor parte del tiempo en la misma ciudad natal del protagonista, Kioto. Sin embargo, las implicaciones están ahí para nuestro personaje principal y quienes lo rodean, cuestionando la necesidad de independencia y las posibles consecuencias que eso puede conllevar. Hay muchos animes curativos, comedias o dramas o, comúnmente, una combinación de ambos. Daimon presenta a Nagomu Irino y su decisión de regresar a su ciudad natal. Hay cierta tensión en el malentendido que surge entre él y su novia, así como en su propia lectura errónea de la carta familiar que lo inicia en este viaje. El personaje de Itsuka se suma al drama de la historia con su propia historia de fondo y la continua ausencia de sus padres. Cada uno por su cuenta, los dos buscan un camino a seguir en Ryokusou. Las rutinas cotidianas y las lecciones aprendidas aportan esa cualidad curativa y al mismo tiempo insertan mucho alivio cómico para ayudar a superar conflictos. Un tema importante en esta serie es la idea de familia. Las definiciones, responsabilidades y excepciones. Estrictamente hablando, una familia está unida por sangre, con vínculos que parecen inquebrantables e íntimos. Sin embargo, Itsuka es un excelente ejemplo contrario a esta definición. Su padre no solo la abandona al cuidado de Ryokusou, sino que más tarde decide permanecer separada de su madre para continuar su vida en Japón con la familia que eligió. A su vez, la familia Irino la ha aceptado plenamente como su hija y sucesora de su negocio, función que anteriormente desempeñaba Nagomu. El regreso de Nagomu generó preocupaciones sobre la rivalidad, pero estas desaparecieron casi de inmediato con el afecto de Nagomu por Itsuka y su continua falta de confianza en sus propias habilidades. Si bien se bromea repetidamente sobre el papel de la paternidad entre Nagomu e Itsuka, crece una confianza real entre ellos que representa fuertemente algo similar a lo que podrían sentir un padre y una hija biológicos. Aunque parezca una tontería, fue un gran acierto evitar cualquier idea de una relación que no fuera la de padre e hija entre ellos dos. Al principio Itsuka es muy cautelosa, los miedos que todavía tiene y su vacilación para vincularse con Nagomu.
Si bien puede parecer que está bien viviendo esta nueva realidad con la familia Irino, vemos repetidamente cuán afectada está mentalmente por el abandono de su padre. Así que lo que realmente vale la pena en Daimon es la caracterización, porque después de todo, esta es una historia basada en personajes. Al principio, es un hecho que tanto Nagomu como Itsuka estarán en desacuerdo entre sí, simplemente porque su tolerancia mutua es solo superficial. Es la comprensión de cómo funcionan los personajes por parte de la serie lo que lentamente entrelaza la trama de la historia y hace que la experiencia mejore con cada pequeño paso en el camino. Nagomu puede parecer un idiota despreocupado que se ocupa de sus propios asuntos, una persona distraída y extrovertida que no sabe cómo tomar decisiones, pero en el fondo, es un hombre maduro. Un joven adulto afectuoso que aprendió de la manera más difícil después de graduarse de la universidad y perseguir su fallido sueño de ser músico en Tokio durante 10 años, ganando nada más que una novia en el proceso, y luego nuevamente quedarse solo. En esencia, sentí que algunos de nosotros somos como Nagomu Irino. Alguien que prioriza su propia vida, toma decisiones sin pensar en las consecuencias, pero que aún así puede mantener la cabeza en alto y hacer las cosas de la manera correcta y así superar un período oscuro de vida de joven adulto. Y en general, esto es lo que hace que Nagomu Irino sea agradable, las relaciones que tiene con todas las personas que lo rodean, desde las personas mayores que trabajan en Ryokusou, su familia directa, su novia Kanoko, su compañero Mitsuru Horikawa, y la coprotagonista, Itsuka, que se convierte en su figura de padre adoptivo en el proceso, con quien interactuar mientras atraviesa las luchas diarias de la vida y aprende los diferentes tipos de dulces wagashi con sus simbolismos. Realmente me gusta eso. Según Itsuka, ser abandonada a una tierna edad temprana no es un buen augurio, y eso acaba creándole un trauma y pesadillas en los que Itsuka nunca vuelve a ver a sus verdaderos padres. Y en los años transcurridos desde que creció en Ryokusou, ha aprendido a tener una mentalidad madura y un corazón fuerte pero bondadoso para servir a los necesitados, como una camarera. Pero no intentes provocar a Itsuka, ya que su lengua afilada puede ser desagradable, y la mayoría de esas veces, es Nagomu quien recibe la mayor parte de las críticas que, poco a poco, con el tiempo, las acepta. Eso no quiere decir que Itsuka todavía odie a sus padres, y cuando su madre finalmente logra localizarla en Ryokusou, las pesadillas regresan como oscuridad que se cierne dentro del ser de una persona. Es entonces cuando Nagomu tiene que desempeñar su papel para garantizar su bienestar. Es el corazón bondadoso y sincero de Nagomu lo que poco a poco transforma el personaje de Itsuka de ser una persona fría a una persona reconfortante como él, bajo su cuidado. Pese a que el manga todavía está en publicación y probablemente haya una segunda temporada en el futuro, el final me pareció bastante crudo. Todo en la serie es agradable. Las interacciones diarias de Nagomu con su familia, amigos, clientes e incluso su exnovia, los dulces presentados y sus significados estacionales, la historia de fondo y las motivaciones de cada personaje individual, y la determinación de Itsuka de continuar con Ryokusou. Lo que me apreció crudo es la escena final de su padre biológico, particularmente porque aparece una vez más en el episodio final. Lo hace parecer como un tipo terrible como padre. Arruina la calidez acumulada a ese momento y me fui sintiéndome mal por Itsuka en lugar de tener esperanzas. Una parte de mí se pregunta si este giro es intencional en el mensaje a esta historia. Varios personajes, incluidos Nagomu, Mitsuru y el padre de Itsuka, mostraron un deseo de cambiar. En el caso de Nagomu, dejó atrás el negocio familiar para perseguir sus sueños como músico en la ciudad. En realidad, esto no se muestra como positivo o negativo fuera del juicio de su familia sobre esta decisión. Obviamente su padre lo desaprueba ya que pierde a su heredero. Tampoco parece que Nagomu cambie mucho a pesar de esa decisión. A quien vemos al principio se parece mucho a quien vemos al final. Mitsuru tiene un mensaje un poco más positivo en su arco. Su pasión musical fuera de la responsabilidad familiar no solo es bienvenida, sino incluso aplaudida. Sus frustraciones reprimidas desaparecieron y después parece una persona más feliz. Pero luego está el padre de Itsuka, quien casi con total seguridad es el amigo de Nagomu que le enseñó a tocar la guitarra y emprender su viaje. Casi todos los resultados que hemos visto de sus decisiones para perseguir sus sueños son negativos. Su ruptura con su esposa y el abandono de su hija. En este caso, las lecciones no se aprenden de los errores y no vemos ningún desarrollo del carácter. Sumado a su reaparición al final, me sentí bastante vacío.
Daimon nos ofreció una maravillosa combinación de calidez y lágrimas de frustración, y realmente desearía que hubiera continuado en otros 12 episodios para desarrollar completamente a los personajes y brindar una sensación más completa de finalización. Me hubiera encantado ver a Nagomu ganar algo de confianza en sí mismo en su conocimiento y capacidades de repostería, así como una confrontación con el padre de Itsuka para ayudarla a liberarse de la confusión y el arrepentimiento. Pero debido a que el manga todavía no está terminado, sería una temeridad dar algún tipo de veredicto sobre este tema, así que de momento me mantendré expectante para una posible segunda temporada. Summer Tunnel. Summer Tunnel cuenta la historia de Kaoru Tono, un chico de secundaria con una familia disfuncional provocada por la muerte de su hermana. Por accidente, durante uno de sus paseos tropezó con un túnel que aparentemente es capaz de conceder cualquier deseo a quien se aventura en él. Así que la historia gira en torno al pesado tema del dolor y la duda sobre uno mismo. Creo que la película retrata bastante bien el tema con sus dos protagonistas, Kaoru y Anzu. Son similares en el sentido de que tienen un deseo fuerte, tan fuerte que están dispuestos a arriesgar y desperdiciar las cosas y el tiempo que tienen ahora para lograrlo, y definitivamente es fascinante ver cómo este propósito los une y cómo superan el deseo subyacente que tienen. Para comenzar con los componentes elementales, las imágenes son nada menos que impresionantes, con los tonos de color que se corresponden perfectamente con las auras de varios lugares importantes de la película. Desde el tranquilo ambiente de Nizaki hasta el impresionante interior del túnel de Urashima, el cambio en las representaciones visuales de diferentes atmósferas brinda al espectador una experiencia casi de otro mundo que florece por completo la belleza y el surrealismo. En el tema del surrealismo, el concepto de dilatación del tiempo y el espacio ha sido un concepto ya muchas veces tratado, pero el propósito del túnel de Urashima es muy diferente. En lugar de satisfacer los deseos de uno a cambio de su vida, el túnel de Urashima es, en cambio, el destino final para aquellos atrapados por el pasado que retroceden a sus anhelos y renuncian a seguir adelante. Esta revelación gradual, en combinación con las conversaciones introspectivas ocasionales entre Kaoru y Anzu, no solo es un impulso para el desarrollo del personaje, sino también un recordatorio revelador del paso del tiempo. Que el pasado es inmutable y que intentar cambiarlo solo resultará en la pérdida del presente. Este elemento aparentemente irreal no se desprende del tejido de la realidad, sino que evoca al espectador a reflexionar sobre sus propias historias y arrepentimientos. Este es el epítome del realismo mágico. Por fin, el reencuentro agridulce entre Kaoru y Anzu que concluye la película deja una tensión duradera en el corazón del espectador cuando la canción final Eraille suena al final. Aunque Anzu ahora de 22 años, ya ha pasado 5 años sin Kaoru, y los dos ahora enfrentan un mundo distinto, el vínculo indestructible de la pareja aún exige que el espectador tenga la esperanza de que juntos superarán cualquier dificultad futura. Aunque no podían pasar cada momento uno al lado del otro, su espíritu de lucha, el puro desafío de olvidar todo lo demás y perseguirse el uno al otro, es algo que va más allá de lo lógico y, al mismo tiempo, es verdaderamente admirable. Películas como esta, aunque parezcan complejas debido al uso de fenómenos sobrenaturales o anomalías científicas, al final terminan siendo historias comprensibles. Si bien el uso de elementos sobrenaturales puede dar a los espectadores la sensación de que la película está escondiendo deliberadamente sus temas, la realidad es que al menos en este caso, simplemente lo está aprovechando para visualizar sus mensajes de manera más audaz. La película nunca explora el mecanismo detrás de cómo funciona el túnel de Urashima. El túnel es una herramienta para que Kaoru y Anzu comprendan que el tiempo fluye de manera diferente y que el túnel no puede traer de vuelta a los muertos. Solo puede devolverles fragmentos del pasado de un individuo. Estos dos detalles no ayudan a los espectadores a comprender la naturaleza del túnel de Urashima y, en cambio, brindan suficientes detalles para que los espectadores sumen 2 y 2. La película tiene como objetivo transmitir que Kaoru está perdiendo el tiempo y que no recuperará a Karen. Junto con el hecho de que Anzu pudo encontrar las respuestas que necesitaba para seguir una carrera como artista de manga, queda claro que el túnel nunca sería un mecanismo para conceder deseos. En cambio, obliga a quienes entran a reevaluar lo que quieren con su vida y, al mostrar vívidamente lo que se perdió, el túnel tiene un costo en términos de tiempo. Al no ser ni benevolentes ni malévolos, las propiedades del túnel de Urashima recuerdan a los espectadores que cuando uno se arrepiente y añora algo de su pasado, el tiempo continúa avanzando y, en última instancia, depende de uno mismo tomar la decisión de si uno desea o no seguir adelante.
Tener un tiempo de ejecución continuo para desarrollar esta idea permite que la película sea impactante y eficiente en sus mensajes, y aunque quizás sean un poco más simples por naturaleza, siguen siendo relevantes y presentados de manera vívida. El hecho de que Kaoru decida seguir adelante con su vida y compartir su futuro con Anzu sugiere que el amor es a veces lo que se necesita para sacar a la gente de su apatía. En el clímax de la película, los temas quedan al descubierto cuando Kaoru se adentra en el túnel en busca de Karen. Si bien logra encontrarla, la visión de Karen que encuentra le implora que viva para el presente, para las personas que lo rodean, en lugar de para aquellos que ya no están. Al darse cuenta de que Anzu había correspondido a sus sentimientos, y probablemente continuó haciéndolo en su ausencia, Kaoru finalmente comprende que incluso en la muerte, su hermana menor no quiere nada más que él aproveche al máximo lo que tiene frente a él, en lugar de continuar anhelando cosas y sentimientos que una vez fueron. Como tal, esta película no es una historia de amor per se, sino una historia más general sobre la mayoría de edad, sobre cómo estar atrapado por el pasado puede llevar a uno a perder el tiempo. En caso de Kaoru había querido que Karen y su antigua familia regresaran, lo cual le impide entablar una relación con Anzu. Los 13 años que transcurren en el mundo real simplemente sirven para enfatizar este punto. Si uno se deja frenar por el pasado, el tiempo puede pasar muy rápido sin que uno se dé cuenta. Sin embargo, al final, la película también indica que nunca es demasiado tarde para aceptar el pasado y captar el presente. El hecho de que hayan pasado 13 años no significa que los sentimientos de Anzu hayan disminuido y, por lo tanto, Kaoru tiene la oportunidad de continuar donde lo dejó. De esta manera, los mensajes de la película son optimistas. Las personas que están atrapadas todavía tienen la oportunidad de ordenar las cosas, ideas y sentimiento y dar esos pasos cruciales hacia adelante, y en este caso el amor termina siendo el catalizador que empuja a Kaoru hacia adelante. Este anime tiene muy buen arte y animación. Junto con una banda sonora y una actuación decentes de los actores de voz, y un diseño de personajes refrescante, hace que la película sea un placer para la vista. Dicho esto, hay un problema importante en el anime. Ese es el ritmo. Aunque me gustó cómo manejaron la progresión de la historia de Anzu y Kaoru, hay un personaje que se olvidaron, y es el de Koharu. El anime básicamente corta todo lo relacionado con Koharu y su escena en el anime, lo cual es desafortunado porque su personaje juega un papel importante al agregar aún más profundidad al carácter general de Anzu. Y como resultado, algunas escenas pueden parecer apresuradas. Summer Tunnel es un excelente ejemplo de cómo el anime puede entrelazar elementos fantásticos con profundas emociones humanas. La película profundiza en la psique humana, explorando temas como el arrepentimiento, el anhelo y el paso del tiempo. Sin embargo, la verdadera naturaleza del túnel de Urashima resultó ser algo completamente inesperado. Sirvió como puerta de entrada metafórica para aquellos atrapados en su pasado, tentándolos a regresar a sus anhelos y abandonar su viaje hacia adelante. Esta revelación, acompañada de las conversaciones introspectivas entre Kaoru y Anzu, hizo maravillas en el desarrollo del personaje. Esta película enfatizó la importancia de abrazar el presente y al mismo tiempo nos dice que no podemos seguir persiguiendo el pasado. La incorporación de este elemento aparentemente surrealista al tejido de la realidad es lo que distingue a Summer Tunnel. Incita a los espectadores a reflexionar sobre sus propias historias, arrepentimientos y el paso del tiempo en sus vidas. La película se convierte en un vehículo para la introspección, un espejo a través del cual podemos afrontar nuestras propias luchas y aprender de las experiencias de los personajes. Shigokuraku. Shigokuraku cuenta con una premisa muy interesante. La idea de que los ex convictos sean arrojados a una isla con samuráis y obligados a buscar un elixir, mientras luchan contra monstruos y dioses me encantó. El mundo se siente vivo y rico. El misterio y el peligro acechan en cada esquina y la amenaza de que alguien muera es una preocupación constante. La brutalidad del espectáculo y la espantosa realidad de la isla fueron asombrosas. Inicialmente, el anime comenzó a un ritmo más lento, tomándose su tiempo para establecer el escenario y presentar a los personajes principales. Sin embargo, una vez que la historia se trasladó a la isla misteriosa, la narrativa comenzó a cobrar impulso. El elenco principal de personajes tiene buena química y se relacionan bien entre sí. Cada uno de los convictos tiene asignado a un verdugo samurái que en algún momento desarrolla una debilidad por su convicto. Esto permite un buen desarrollo del carácter y la vinculación.
Faltaban algunos personajes, pero puedo disculparlo porque sé que esta es una serie basada en un manga todavía no terminado y después de 12 episodios no espero tener todo listo. Sin embargo, diré que hay un camino muy claro y diferente para todos en la historia y eso es suficiente para mí. También me gustó que el personaje principal no se enamore de su verdugo y se convierta en un romance genérico. Tener a Gabimaru casado y dedicado a su esposa, así como usar a su esposa como su motivación para regresar a casa fue un gran toque que se suma a la singularidad de la historia. Creo que es más desafiante mostrar una relación platónica entre hombres y mujeres en el anime que crear nuevas genéricas, y esto fue algo que me gustó. Aunque he de decir que el desarrollo del personaje fue un área en la que Shigokuraku tuvo sus altibajos. Muchos de los personajes, particularmente el elenco secundario, carecían de profundidad y no lograban dejar una impresión duradera. Sus muertes, destinadas a evocar una respuesta emocional, a menudo fracasaron debido a un desarrollo insuficiente. Sin embargo, a medida que el anime avanzaba y llegaba a su punto medio, los personajes restantes comenzaron a brillar. Se volvieron más simpáticos y mostraron cualidades admirables que hacían imposible no alentarlos. Aunque hubo un par de excepciones, la dinámica general de los personajes se volvió cada vez más atractiva. El encuentro inicial entre la humanidad y los adversarios de clase superior llamados Tensen se sintió apresurado y carente de impacto. Sin embargo, consiguió transmitir la gran diferencia de poder entre las dos facciones. En contraste, el segundo encuentro fue un momento destacado. Capturó a la perfección la naturaleza lúdica pero inexpugnable de los Tensen al tiempo que destacaba la resistencia de los protagonistas frente a la abrumadora diferencia de poder. De todos los enfrentamientos, la primera batalla de Gabimaru contra uno de los Tensen fue el pico más elevado de la serie. Fue una exhibición magistral de creatividad y adaptabilidad, con la pelea manteniendo una sensación de tensión e incertidumbre en cada momento. Se podía sentir cada golpe, cada movimiento y la gran voluntad de Gabimaru por sobrevivir y volver a ver a su esposa. A diferencia de otros casos en los que Plot Armor desempeñó un papel destacado, esta pelea en particular se mantuvo fiel a la dinámica de poder establecida anteriormente, lo que la convirtió en un espectáculo emocionante. Desafortunadamente, las batallas posteriores no cumplieron con este estándar, careciendo del mismo nivel de intensidad y recurriendo a power-ups y nerfeos innecesarios, lo que restó valor al impacto general. Me hubiese gustado que le dedicasen algo más de tiempo a los poderes sobrenaturales para que sintiera más natural el cómo lo aprenden los protagonistas. En algunos casos como el de Gabimaru o Sahiri fue así, pero en otros no fue así para nada. Hacia la conclusión del anime, se introdujeron varios giros en la trama para preparar el escenario para la muy esperada segunda temporada. Si bien la ejecución de estos giros puede no haber sido impecable, lograron generar intriga y dejar a los espectadores ansiosos por más. A pesar de sus deficiencias en la escritura de la trama, el desarrollo de los personajes y la coreografía en los combates, Shigokuraku es un anime más que competente y como shonen más que decente. Es posible que Shigokuraku no tenga las luces llamativas y las locas escenas de acción de las anteriores producciones de mapa como Chainsaw Man, pero lo que le falta de espectáculo lo compensa con historia y sustancia. Si eres un fanático del anime de acción y buscas algo diferente y más desarrollado, esto es lo indicado. Va un paso más allá de otras obras populares de su género como Chainsaw Man o Kimetsu no Yaiba. Obtendrás un mundo realmente interesante, personajes divertidos y algunas escenas de acción espectaculares. Me gustó mucho y no puedo esperar para una segunda temporada. Tengoku Daimakiyo. El tema de encontrar esperanza en un mundo aparentemente sin esperanza u oscuro se ha hecho antes. Tengoku Daimakiyo trata este tema, pero tiene un trasfondo de misterio de ciencia ficción, lo que lo convierte en una experiencia bastante única, y una que realmente no he experimentado personalmente. ¿Qué queremos de un programa de misterio de ciencia ficción? ¿Queremos giros, revelaciones oscuras o que sea imprevisible? Tengoku Daimakiyo tiene todo eso, pero también tiene la técnica narrativa que más aprecio en los medios, que es mostrar, no decir. Este anime maneja eso de manera magistral al no darnos una dirección real en la superficie, pero alienta al espectador a reflexionar sobre los eventos de cada episodio, prestar atención a cómo actúan los personajes y recordar eventos pasados para ir cuadrando el puzzle. Tampoco es exactamente impredecible, pero para obtener un cuadro completo, se debe pensar un poco. Realmente lo aprecio, ya que genera otro nivel de compromiso con la serie.
en muchos medios, es el autor quien arroja la información, pero aquí son los espectadores quienes se ven alentados a ir colocando las piezas del rompecabezas, para averiguar qué está pasando exactamente en la historia. Definitivamente es un soplo de aire fresco de los volcados de información constantes en otros animes, aunque este tampoco está del todo libre de la sobreexposición. Para dar una idea general del escenario y la historia, está ambientado en un mundo postapocalíptico donde la civilización humana fue destruida, los monstruos devoradores de hombres están por todas partes, arrasando los restos y amenazando la vida de los sobrevivientes. Mientras tanto, hay una instalación que está aislada del resto del mundo, que cría a los niños en un entorno muy pacífico. Me recordó a The Promised Neverland en cierto modo, con la casa Gracefield. Los dos protagonistas, Kiruko y Maru, aparentemente están buscando este lugar, al que llaman paraíso, y en el camino se encuentran con muchas cosas intrigantes, y al mismo tiempo se nos cuenta una historia en paralelo a la principal en la guardería que mencioné antes. Los temas relacionados con la naturaleza humana, el compañerismo y la búsqueda de significado se pueden ver en ambos escenarios, lo que generó grandes paralelismos y comparaciones entre los niños y los protagonistas del mundo exterior. Fue bastante interesante ver las historias de la guardería y el mundo exterior contadas una al lado de la otra, sin depender de volcados de información o secuencias de flashback convencionales para comprender el trasfondo del mundo. Es una experiencia audiovisual que a todo el rato me tuvo pegado y, a veces, al borde de mi asiento. La dirección es fenomenal al establecer muy bien la atmósfera y el tono espeluznante en las escenas más importantes, pero también puede cambiar a un tono muy ligero en escenas más cómicas. Los fondos nos muestran la decadencia urbana, en lugar de simplemente decírnoslo. La banda sonora también contribuye mucho a la atmósfera, ya que Kensuke Ushio, quien compuso música para animes como Chainsaw Man, Koe no Katachi y ya mencionado antes Boku no Kokoro, hizo un gran trabajo una vez más aquí para transmitir golpes emocionales, o para ponernos aún más incómodos en una secuencia horrible. De nuevo, no está a nivel de Koe no Katachi pero sigue siendo de un nivel altísimo. Todo sobre la producción en general estuvo a un nivel muy alto, y después de ver al personal detrás de esto, puedo ver por qué. Fue realmente un equipo legendario de personas que produjeron este proyecto, con el director de arte Yushi Kaneko, numerosos directores de episodios de Elite como Haruka Fujita quien dirigió la película de Violet Evergarden, en el que fue su primer trabajo fuera de Kyoto Animation, Kai Ikarashi, quien trabajó en Cyberpunk Edge Runners, y también Toshimasa Ishii, quien dirigió 86. También me encantaría mencionar a Hirotaka Mori, ya que fue su debut como director en la esfera del anime. Los personajes han sido un pilar importante en la serie, con la relación y la química de Kiruko y Maru siendo lo más destacado del apartado. El diálogo entre ellos se sintió bastante natural y orgánico, como hermanos simplemente pasando un buen rato juntos, en lugar de forzar el romance de una manera artificial. Dicho esto, como la serie se enfoca bastante en la naturaleza humana, hay un elemento de romance, pero la serie es más profunda y trata de explorar las emociones humanas, la sexualidad y el género, por lo que la forma en que se maneja la relación es bastante natural e interesante de ver. Ambos tienen traumas pasados y cosas en común. En este caso se manejó bastante bien en este anime para crear una narrativa sobre la edad de crecimiento y cómo lo afrontan los protagonistas, mientras trataban de encontrar un significado en este lío de mundo en el que se encontraban. Los niños en la guardería eran bastante numerosos y difíciles de seguir pero con un poco de esfuerzo, algunos de ellos terminaron siendo muy entrañables a su manera junto con los protagonistas del mundo exterior. Es algo un poco diferente, estimulante y emotivo para ver. Dicho esto, si bien es uno de los mejores animes de esta temporada en mi opinión, no está ni cerca de terminar, así que lo dejaré cocinar a fuego lento y es posible que tengamos una segunda temporada aunque tarde en venir.